Tanto en vida como después de la muerte, cada persona aspira a alcanzar la gracia según su fe. En el cristianismo, el paraíso; en el islam, los jardines del paraíso; en el budismo, el nirvana. Pero, antes de obtener lo deseado, es necesario romper el vínculo que existe entre la encarnación terrenal de la persona y aquello que pasa al otro mundo. Según las enseñanzas cristiana e islámica, esto es el alma. En el budismo es un poco más complejo. Por eso es muy importante observar todos los ritos funerarios sobre el cuerpo del difunto. Los ritos funerarios de todos los pueblos del mundo están relacionados con su comprensión de cómo está estructurado el mundo. El ritual funerario budista también está estrechamente ligado a la cosmovisión budista, específicamente con la idea del paso a otra existencia. El budista sabe desde el principio que el nacimiento es un avance lento hacia la muerte. Sabe que la muerte es inevitable, por eso se prepara para su llegada durante toda su vida. Realiza buenas obras, mejora su karma, evita el mal, para renacer en un mundo superior o en una mejor encarnación. Y como ejemplo suelen servir la vida y la muerte de Buda. La vejez es uno de los anuncios de la aproximación de la muerte. Existe una ley universal por la cual todo lo que nos rodea está sujeto a la relación de causa y efecto. Nadie puede cambiar esta ley por completo, pero cada cual, gracias a sus actos, puede influir en el curso de los acontecimientos futuros. Los sacerdotes, antes de la muerte de una persona, le enseñan cómo enfrentarla, cómo reconocer sus primeros signos y en qué pensar en ese momento. Según la enseñanza, el budista debe, en el último día de su vida, cuando sienta la aproximación de la muerte, acostarse sobre el lado derecho, colocar la mano derecha bajo la cabeza y contemplar la belleza en su mente. En ese momento, ya no tiene más asuntos pendientes. Llega el instante en que la persona quiere decir algo, pero ya no puede. Sus labios se secan. Comienza a perder gradualmente la vista, el oído, el olfato. La respiración se enlentece y con su cese, la vida empieza a abandonar el cuerpo. Según la cosmovisión budista, toda la vida de una persona está conectada con el mundo que la rodea y depende, en gran medida, de los cambios en las fases lunares y solares, e incluso de los ciclos de la Tierra. El día de la muerte es muy importante conocer la hora exacta, hasta el minuto, para calcular correctamente todos los datos necesarios para el rito funerario. El astrólogo debe decir si la persona vivió o no los años que le fueron dados por el destino. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Si se debió a alguna enfermedad. ¿A quién le era querida o cercana en el momento de morir? ¿De qué se arrepentía? ¿A quién podría perjudicar su muerte? Después de esto, el astrólogo da una lista de oraciones y ritos necesarios para el difunto, y es importante cumplir estrictamente todas las reglas para que el alma del fallecido no se pierda. El astrólogo debe indicar la hora exacta para sacar el cuerpo, el día, la hora y la dirección para sacarlo de la casa. Durante los primeros 3 días no se debe mover el cuerpo del difunto, para no asustar al alma. El alma se encuentra cerca del cuerpo. No se aleja volando a ningún lado y todavía no sabe que el cuerpo ha muerto. No se da cuenta. Cree que sigue viviendo porque a su alrededor están sus seres queridos, sus familiares, y se encuentra en confusión. La tarea principal del monje, invitado por los familiares, es explicarle al alma lo que le está sucediendo. Durante el rito funerario, alguien de la familia está obligado a tocar el cuerpo. A algunas personas, generalmente mujeres, especialmente embarazadas, y niños, no se les permite participar en el entierro. Todo esto lo indica el astrólogo. Y el día del entierro se lleva a cabo un servicio especial. Se leen oraciones y se realiza el rito mismo. Una condición indispensable del rito es el momento en que el sacerdote realiza la consagración del lugar del entierro. Pide la tierra para el difunto. Si el entierro se realiza sin este rito, puede haber malas consecuencias para los familiares del fallecido.
Después del entierro, todos los participantes deben realizar un rito de purificación, lavarse las manos y la cara y sahumarse con incienso. Normalmente los participantes del rito son hombres. Así es, a grandes rasgos, el rito, una breve descripción. Y ahora nos adentraremos gradualmente en los detalles, porque en diferentes países este rito adquiere formas distintas y probablemente matices diferentes. Empecemos con Vietnam. El autor del libro La vida y la muerte desde el punto de vista del budismo, Thich Nhat Hanh, fue abad de un monasterio budista para la comunidad vietnamita en Hamburgo. Una persona muy interesante. En este libro también habla de sí mismo, de cómo llegó a Alemania y de cómo se convirtió en abad del monasterio. Pertenece a la Escuela de la Tierra Pura. La Escuela de la Tierra Pura es una de las ramas del budismo Mahayana. Es la rama principal del budismo que se extiende en Vietnam. Además, allí hay otras escuelas, pero el budismo no es la religión principal del país, porque también existen creencias tradicionales. Aproximadamente la mitad de la población sigue esas creencias. Entonces él relata. Los vietnamitas creen que la vida se organiza en torno a la casa, y después de la muerte queda vinculada solo a la tumba. Por eso, muchos encargan en vida ataúdes grandes y hermosos. Consideran que la muerte no es el final, sino una interrupción, una pausa. Por eso, los familiares del difunto ofrecen cada día platos y bebidas que el fallecido disfrutaba en vida. En Vietnam, muy pocas personas celebran su cumpleaños. La mayoría considera necesario honrar el día de la muerte de sus familiares, es decir, recordar a los ancestros. Esta es una de las diferencias más notables entre vietnamitas y europeos. Los vietnamitas dan más importancia al día de la muerte que al del nacimiento. Precisamente por esta razón, la mayoría ni siquiera conoce la fecha exacta de su nacimiento. Les basta con saber en qué mes y año nacieron. Los europeos interpretaron erróneamente esta tradición y atribuyeron a los padres vietnamitas una falta extrema de memoria, porque no podían decir el día exacto del nacimiento del niño. Pero esa teoría no se sostiene. Los vietnamitas recuerdan perfectamente el día de la muerte de sus familiares y, a diferencia de los europeos, pueden decir las fechas de muerte de todos sus parientes hasta la tercera o la quinta generación. Es decir, 100 años después de la muerte de un familiar, lo recordarán y lo conmemorarán. Bien, y ahora directamente sobre el rito. El budista debe invitar a monjes para que recen por quien yace en el lecho de muerte y faciliten su partida. Por cierto, no solo pueden rezar los monjes a quienes se ha enviado a buscar, y que aún no han llegado, sino también los familiares, y esto se considera muy beneficioso para el karma de la persona que está muriendo. Los familiares se colocan junto al lecho y comienzan a recitar los nombres de Buda. Eso es suficiente. E incluso, si el moribundo está en condiciones de hacerlo por sí mismo, puede hacerlo junto con sus seres queridos. Repite los nombres del Señor. 108 nombres, 108 cuentas en el rosario budista. Y esto influye, según la creencia, muy positivamente en la siguiente encarnación del moribundo. Se otorga especial importancia al último acto del moribundo y a sus últimos pensamientos antes de la muerte. Porque una persona que muere con rabia, con ira, a pesar de todos sus méritos en vida, daña su karma. Borra lo bueno que hizo, simplemente con pensamientos negativos. No con acciones, solo con pensamientos. No se debe tocar al difunto durante 24 horas después de la muerte. Pero es necesario averiguar en qué parte del cuerpo del fallecido se puede sentir calor por última vez. Se cree que las zonas donde permanece el calor indican el renacimiento en una de las 6 esferas de la existencia. Los pies calientes indicarían renacimiento en forma de animal. Si las rodillas permanecen calientes por más tiempo, el difunto renacería en el reino de los espíritus hambrientos. Si el calor permanece al final en el abdomen, iría a uno de los infiernos. Si el calor permanece por más tiempo en la zona del pecho,
renacería en el reino de los asuras. Si el calor se siente en la caja torácica, renacería como humano. Si el calor permanece en la zona de la boca, iría al reino celestial. Y si el último calor permanece en la zona del cráneo, renacería, con total seguridad según esta creencia, en uno de los mundos superiores. El dolor manifiesto de los familiares junto al lecho del difunto dificulta que el flujo se separe del cuerpo. Las pasiones humanas que rodean ese flujo, las emociones negativas, la pena, la tristeza, dificultan que el flujo se dirija hacia la siguiente forma. Así pues, 24 horas después del último suspiro, tiene lugar la ceremonia en la que se lava y se viste el cuerpo del difunto. Luego sigue la ceremonia del entierro. La ceremonia de lavado y vestido se realiza en Vietnam en la casa del difunto. En el budismo no se acostumbra a llevar a los difuntos al templo, porque se considera que contamina el lugar sagrado. Todos los rituales los realizan los monjes budistas, los sacerdotes budistas, en la casa del difunto. La ropa en la que se entierra la persona se cose antes de la muerte, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias. La persona puede elegir la tela, puede elegir los colores, e incluso el ataúd lo elige en vida. Después de la compra, el ataúd se guarda en casa hasta que llega la muerte. Puede permanecer allí durante años. Si la persona tiene creencias supersticiosas, puede entregar su ataúd para que lo guarden en un templo budista, en una pagoda. También existe la costumbre de preparar con anticipación la lápida, una lápida que corresponda al deseo de la persona. Para los monjes, se construyen torres, no se hacen imágenes de la persona. El vietnamita elige el ataúd con mucho cuidado. Y, en general, los ataúdes en Vietnam se hacen con calidad. Madera pesada, sólida, dura. Cuanto más dura es la madera, más se valora el ataúd. Muchos creen que la madera costosa protegerá el cuerpo de la tierra y del agua. Y creen que cuanto más tarde el cuerpo en descomponerse, más exitosos y ricos serán sus descendientes. Es una creencia local. Al hombre fallecido se le colocan 7 granos de arroz en la boca. A la mujer fallecida, 9. Los vietnamitas creen que los hombres tienen 7 almas y las mujeres, 9. A veces se colocan joyas de oro o diamantes sobre el cuerpo, alrededor de la muñeca o cerca de la boca del difunto. La ropa del difunto suele carecer de botones y partes de hierro. Está completamente hecha de tela. Todo va con lazos, con ganchos de tela. La tapa del ataúd tampoco se clava con clavos de hierro, sino con clavos de madera, o se sujeta con cuerdas de bambú. Los vietnamitas consideran que el espíritu del difunto no tolera el hierro. Al vestirlo, si el difunto era budista, se le coloca en la cabeza un sombrero llamado sombrero de Avalokiteshvara. El difunto viste ropas blancas y se cubre con una manta especial llamada manta de Dharani, es decir, una tela ritual con mantras protectores. En la manta se hacen bordados en sánscrito, por ejemplo, Om Mani Padme Hum y otros mantras. Al difunto se le ponen guantes y calcetines en manos y pies. Cabe destacar que aquí el color del vestido es blanco, y en el budismo, de nuevo, según el país, el blanco es el color del luto. En la India, por ejemplo, el blanco es el color del luto en toda la cultura. La gente no va a los funerales de negro, a menos que sea un ritual europeizado. Suelen acudir con vestiduras blancas. En el hinduismo, al difunto se lo envuelve en tela blanca antes de la cremación. Y en el budismo ocurre algo similar. En Vietnam, la cremación no es popular. Temen que el cuerpo sea destruido y que el flujo no pueda regresar al cuerpo para visitar a los familiares sobrevivientes y las lápidas, porque el renacimiento no ocurre de inmediato. Solo los verdaderos santos, aquellos que lo merecieron en vida, entrarían inmediatamente en el nirvana. Según la tradición budista, el flujo debe encontrar un nuevo cuerpo en un plazo de 49 días después de la muerte, para renacer de nuevo. Si durante ese tiempo no se encuentra un nuevo cuerpo, entonces el alma vagará sin rumbo, sin morada.
Por eso, en las pagodas y templos vietnamitas, tanto en Vietnam como en el extranjero, cada día alrededor de las 5 de la tarde se realiza una ceremonia de ofrenda a los espíritus hambrientos atrapados. Durante esta ceremonia se lee el Sutra de Buda Amitabha y los nombres de Buda, a veces llamado Sutra de los Muertos, para liberar al alma del sufrimiento. Pero los vietnamitas, pasados los 49 días, tampoco dejan de rezar por los difuntos. Continúan realizando ceremonias. Las ofrendas en el altar doméstico se hacen constantemente. Después de lavar y vestir el cuerpo, se construye un altar para el difunto. Los hijos del fallecido y sus esposas deben llevar vestidos blancos largos. Todos los detalles de la ropa se llevan al revés, con las costuras hacia afuera. En este periodo no se pueden usar cosas nuevas. Antes, tras la muerte de los padres, los hijos guardaban luto durante 3 años. Durante ese tiempo dejaban crecer el cabello y la barba. Además, debían construir cabañas cerca de la tumba de los padres y pasar allí un tiempo determinado, encargándose de las ofrendas. Solo después de 3 años terminaba el período de luto. Durante el luto, los cónyuges no tienen intimidad y no participan en festividades. Hoy en día el luto ya no se guarda tan estrictamente. En muchas regiones de Vietnam, los hijos de los difuntos llevan sombreros plateados, cinturones de paja alrededor de la cintura y zapatos de hierba seca. Esto no es solo una señal de duelo, es, ante todo, el pago de la deuda filial a los padres fallecidos. Al difunto se le conmemora al año, a los 2 años y luego, 3 meses después, con una ceremonia final. El primer mes simboliza el cielo, el segundo, la tierra, y el tercero, las personas. Los hijos, sus esposas y sus hijos son considerados los parientes más cercanos del difunto. Las hijas, en cambio, después del matrimonio dejan de ser consideradas familiares directos y por ello no deben guardar luto durante mucho tiempo. Tras la boda, las hijas pasan a formar parte de la familia del esposo. Por esta razón, normalmente solo llevan una cinta blanca en la frente. En algunas regiones de Vietnam, las hijas también tienen derecho a vestir ropas blancas de luto, pero estas vestiduras no están cosidas en la espalda. Esta diferencia indica quién pertenece a la línea paterna y quién a la materna. Las hijas solteras, en cambio, tienen derecho a llevar la misma vestimenta de luto que los hijos varones. Los hijos o los sobrinos deben llevar el retrato del difunto delante del ataúd durante la procesión fúnebre. Posteriormente, ese retrato se coloca en el altar familiar de la casa, donde se le rinden honores de manera regular. Además de los parientes más cercanos, también guardan luto otros familiares, tíos, tías y parientes más lejanos. Todos ellos llevan cintas blancas de luto en la frente que indican su relación con la persona fallecida. Antiguamente, las personas adineradas que no tenían hijos, y por tanto, nadie que pudiera llorar su muerte, contrataban a personas especiales para cumplir esa función. Estas personas lloraban en lugar de los hijos, frente al altar y el ataúd. Se les pagaba por horas, vestían ropas blancas de luto como si fueran miembros de la familia y lloraban durante la ceremonia del entierro. Por lo general, cuando ocurre una muerte, se invita a un monje a la casa del difunto para que rece por él desde el momento del fallecimiento y hasta el entierro. Los monjes y las monjas recitan por turnos textos sagrados y los nombres de Buda y deciden cuál es el día más adecuado para el entierro. Los monjes también determinan los días en que debe realizarse el lavado del cuerpo, su vestimenta ritual, el día en que los miembros de la familia se colocan las ropas de luto, así como el propio día del sepelio. Al elegir la fecha, es muy importante tener en cuenta la edad del difunto y la de los familiares que permanecen con vida. También es fundamental que ese día no coincida con fechas significativas relacionadas con otros parientes. Los vietnamitas creen que, si no se respetan estas normas, el difunto no alcanzará la liberación y puede causar perjuicios a los vivos. El ataúd con el cuerpo, antes del entierro,
Por lo general se conserva en la casa del hijo mayor durante 3, 5 o 7 días, y como máximo durante 15 días. Durante todo este tiempo, todos los familiares del fallecido que son budistas observan un estricto ayuno vegetariano y procuran rezar por el difunto. Junto con los monjes, recitan diversos textos sagrados, entre ellos sutras de arrepentimiento junto al agua de Samadhi y las valiosas confesiones atribuidas al emperador Liang. Si el fallecido ocupaba una posición elevada en la sociedad o pertenecía a monjes especialmente respetados y destacados, a su funeral acuden cientos y en ocasiones incluso miles de personas. Los vietnamitas consideran que, si no has sido invitado a una boda, no debes asistir. Sin embargo, a los funerales se acude incluso sin invitación. Las personas vienen para rendir homenaje al difunto y expresar su condolencia a los familiares que permanecen con vida. No acuden con la intención de participar en una comida ritual. La mayoría de las veces, ni siquiera disponen de tiempo para ello. Por lo general, en Vietnam, a los funerales acuden varios cientos de personas. Entre ellas se encuentran familiares, portadores del ataúd, vecinos, niños, amigos y todas aquellas personas que estuvieron cercanas al difunto. Cabe señalar que el hecho de dejar el ataúd en la casa antes del entierro o trasladarlo a una pagoda, a un espacio especial para su custodia, depende también de la naturaleza de la muerte. Si el fallecimiento se produjo por enfermedad o por vejez, el cuerpo suele permanecer en la casa. Pero si la persona murió a causa de un accidente o si se trató de un suicidio, el cuerpo nunca se deja en el hogar, ya que los miembros de la familia temen atraer la desgracia. La ceremonia fúnebre se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, varios hombres llevan un altar con una gran imagen de Buda Amitabha. A continuación, avanzan personas con cintas blancas en la frente y coronas funerarias. Tras ellos, siguen los monjes y las monjas, que rezan por el difunto. Detrás de los monjes camina un portador que lleva una cinta con inscripciones de 3 metros de longitud. En esta cinta están escritos el nombre del fallecido, su edad, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. A continuación siguen otros 4 portadores que llevan una mesa de altar con el retrato del difunto, velas y recipientes para las varillas de incienso. Después del altar del difunto avanza una banda de música de viento. Este elemento es habitual tanto en Vietnam como en Tailandia. La banda suele vestir de manera muy vistosa y festiva, más parecida a un conjunto militar. Mientras avanza, interpreta música fúnebre. Tras la banda, camina la persona que indica el camino por el que debe ser transportado el ataúd. Marca el ritmo y señala la dirección. Detrás de él avanzan jóvenes que cargan el ataúd. Deben ser hombres fuertes, ya que el ataúd es muy pesado. Además de estar hecho de madera densa y maciza, está sellado con arcilla, porque los vietnamitas desean conservar el cuerpo el mayor tiempo posible, sin alteraciones. Creen que, en vida, una persona debe tener una casa hermosa y que, después de la muerte, debe tener una tumba igualmente hermosa. Tradicionalmente, en Vietnam los cuerpos se enterraban y no se practicaba la cremación. La costumbre de la cremación nunca llegó a difundirse ampliamente. Los primeros crematorios aparecieron en Vietnam solo en el siglo XX y únicamente en grandes ciudades como Saigón. Incluso hoy en día, el porcentaje de cremaciones no supera el 10%. Todo lo demás corresponde al entierro tradicional. Y si la familia dispone de una casa con terreno propio, lo más probable es que el difunto sea enterrado cerca del hogar, en esa misma tierra. Antes de que el ataúd sea bajado a la tumba, los familiares arrojan al interior dinero ritual, guisantes, granos, semillas de sésamo y 3 puñados de tierra, como gesto de despedida. Después de esto, tiene lugar una comida común para todos aquellos que asistieron al funeral. Los vietnamitas honran a sus familiares fallecidos 3 veces al día, ofreciéndoles comida como ofrenda. En cada casa de Vietnam hay un altar doméstico, y es precisamente allí donde se colocan las fotografías de los parientes que han partido. 3 días después del entierro se celebra la ceremonia de apertura de la tumba.
Durante esta ceremonia se invita al espíritu del difunto a salir de la tumba, a abandonar la oscuridad, para visitar a los familiares que permanecen con vida o para renacer en otro mundo, en otro cuerpo. En esta ceremonia participan numerosos monjes que la dirigen y la acompañan con oraciones. En el sur de Vietnam, a menudo se construye una pequeña escalera de bambú y se ofrece una gallina como ofrenda ritual. Se hace que la gallina suba por la escalera, y este gesto simboliza que el espíritu ha salido de la tumba. Después de ello, la gallina es llevada 3 veces alrededor de la tumba y finalmente se la deja en libertad. Cuando muere una mujer embarazada y el niño no nacido es enterrado con ella, se planta un banano junto a la tumba. Cuando el banano florece y da frutos, se considera que la mujer fallecida ha dado a luz de manera favorable. Todo esto tiene un significado puramente simbólico y pertenece, en gran medida, al ámbito de las creencias populares. La primera gran ceremonia en honor al difunto se celebra al 7º día después del entierro. Para esta ocasión se invita a monjes y a familiares, y se elige una pagoda o un templo donde rezar por el fallecido y presentar ofrendas. La siguiente gran ceremonia conmemorativa tiene lugar al 100º día. Desde el punto de vista del budismo, bastan 49 días para que el alma encuentre una nueva encarnación. Sin embargo, los vietnamitas adoptaron muchas costumbres y tradiciones de la cultura china, por lo que el culto a los antepasados y a los difuntos ocupa un lugar especialmente importante. Al cabo de 1 año o de 2 años después de la muerte, los familiares pueden dar por concluido el periodo de luto. Esto también se realiza mediante una ceremonia especial a la que se invita a monjes. Durante esta ceremonia se recitan sutras y es necesario quemar las vestiduras blancas de luto. Las cenizas pueden conservarse en la casa o en el cementerio. En algunas regiones de Vietnam no solo se queman las ropas de luto, sino también representaciones en papel de los objetos que pertenecieron al difunto, como imágenes de casas, automóviles o joyas. Muchos vietnamitas creen que los fallecidos continúan viviendo bajo tierra y que, por lo tanto, deben ser provistos de todo lo necesario. En la actualidad, los budistas ya no siguen esta costumbre. En su lugar, se reúne dinero para dar limosna a los pobres o para publicar libros con sutras y regalarlos. De este modo, los familiares del difunto acumulan mayores méritos para su karma. Tras el final del luto, cada vietnamita recuerda a sus parientes fallecidos una vez al año y les lleva ofrendas. Los descendientes lo hacen durante todo el tiempo que les sea posible, mientras el recuerdo de la persona permanezca vivo. Durante 100, 200 años, hasta que los difuntos sean finalmente olvidados y ya no vuelvan a renacer. Ahora trasladémonos a China. En China, el budismo está representado en forma de budismo Chan. Chan, y luego Zen, es una derivación de dhyana, una palabra sánscrita que significa contemplación, meditación y reflexión. Así que inicialmente, cuando el budismo apareció en China, no mostraba una posición especial respecto a la muerte. En China surgió en el siglo I y se popularizó hacia el siglo VI de nuestra era. El primer patriarca fue Bodhidharma en el siglo V. Pero la penetración en China, la penetración de la enseñanza, comenzó mucho antes. Así, el adepto del budismo Chan, en el proceso de contemplación, aspira a alcanzar un estado en el que el miedo a la muerte desaparece. Antes de morir, el maestro moribundo suele dar las últimas instrucciones a sus discípulos, responde a sus preguntas y con su actitud trata de mostrar la ausencia de diferencia entre la muerte y la vida. Como en otras ramas del budismo, los monjes creen que en el momento de la muerte del maestro ocurren algunos fenómenos milagrosos en la atmósfera, en el mundo circundante. Y los restos de tal persona santa se guardan en construcciones especialmente edificadas. Hacia la segunda mitad del siglo VIII de nuestra era, cuando el Chan comenzó a adquirir su forma clásica, ya había establecido sus propios rituales y se habían fundado monasterios. Las raíces chinas se volvieron muy claramente visibles en esta enseñanza. En la actitud hacia la muerte se reflejaron los nuevos métodos Chan para alcanzar la iluminación.
Ante todo, esto está relacionado con las líneas de Masu y Shitou. Los maestros pertenecientes a estas líneas, por primera vez en la historia del Chan, comenzaron a probar la llamada actitud carnavalesca hacia las preguntas eternas. Por ejemplo, según una leyenda que surgió en esta época, el tercer patriarca Chan, llamado Zheng Chan, murió de pie con las manos levantadas. Deng Jinfeng murió poniéndose de cabeza. También es recordado el discípulo Linji Puhua. Él hizo de su muerte un verdadero espectáculo. Durante varios días arrastró tras de sí a curiosos por la ciudad, y cada vez prometía morir en una u otra puerta de la ciudad. Y cuando solo quedaron con él las personas más perseverantes, dispuestas a contemplar, ver y escuchar todo lo que le sucedía, murió, por así decirlo, por encargo, solo al cuarto día. Es decir, los monjes Chan, las personas que profesaban esta religión, no solo se burlaban de la actitud solemne hacia la muerte, sino que también trataban, con su comportamiento, con su ejemplo, de dar una última lección a quienes estaban dispuestos a asimilarla. Se cree que el iluminado dispone completamente de su destino. Por lo tanto, es libre de partir en cualquier momento que considere necesario. Esto no es un llamado a la muerte, no es una interrupción de la vida. Para tal persona no existe ni lo uno ni lo otro. Por eso no muere, sino que entra en el nirvana. Por cierto, en chino, si hablamos de la muerte de un monje, morir y entrar en el nirvana pueden aparecer como sinónimos. El momento mismo de alcanzar la iluminación a menudo se asociaba con un peligro mortal. En un koan muy popular, se describe cómo una persona cuelga de un árbol, sujetándose con los dientes de una rama, y en ese momento le preguntan sobre el significado de la llegada de Bodhidharma. Si respondes, te caerás y te estrellarás. Si no respondes, no cumplirás con el deber del Bodhisattva. Y es interesante el caso de un discípulo de Hakuin. Se le planteó la alternativa de muerte o iluminación. Se le fijó una fecha de ejecución, y el discípulo logró cumplir con la tarea un día antes del plazo establecido. Se conocen muchos relatos de una actitud dura de los maestros clásicos Chan hacia sus discípulos. Esa dureza se interpretaba como compasión misericordiosa. Ocurría que los golpes, y esto sucedía sistemáticamente, es decir, los maestros golpeaban a sus discípulos, podían llegar a ser mortales. Una vez, un discípulo zen se distrajo mirando a una muchacha hermosa. Olvidó la tarea encomendada y el maestro zen lo golpeó fuertemente con un bastón, matándolo en el acto. Al recibir el agradecimiento del tutor del discípulo, el maestro se comporta como si el discípulo siguiera vivo. ¿Cuál es la diferencia? Volverá a nacer, volverá a ser discípulo del monje, volverá a continuar el estudio del zen, volverá a continuar su camino hacia la iluminación. Mientras tanto, simplemente no tuvo suerte. Esa posición puede parecer cruel, incluso cínica, pero en el sistema Chan, en el sistema Zen, se interpreta como compasión, porque está ligada al camino directo hacia la iluminación. En general, la actitud tranquila ante la muerte de los chinos está relacionada con su carácter nacional. Es, ante todo, la sumisión al curso natural de las cosas. Esa sumisión al curso natural es una virtud que el ser humano puede experimentar en vida, que puede manifestar en vida. Pero en el budismo, este motivo suena de otra forma. En Zhuangzi, por ejemplo, en un texto taoísta, los personajes razonan con sangre fría si después de la muerte se convertirán en una ballesta o en ruedas para un carro, y no se afligen al ver a un camarada moribundo. En el Chan, la ausencia de miedo a la muerte no está relacionada con la sumisión a la voluntad del Dao, ni con la sumisión al curso natural de las cosas, sino con la experiencia de la irrealidad interna de todo lo que constituye las preocupaciones de la gente común. Y, al igual que en el budismo Mahayana, en el budismo Chan no hubo un énfasis especial en el momento de la muerte. Tampoco interesaba especialmente a los primeros budistas Chan. Lo más importante, hacia lo que se dirigía la mente de cualquier adepto Chan, es el momento de la iluminación. El problema de la oposición entre la vida y la muerte en el Chan
se reemplaza por el problema de la comparación entre la muerte y la iluminación. Todo lo que impide alcanzar la iluminación es muerte. El rito funerario en el budismo Chan difiere poco del vietnamita. Solo hay que tener en cuenta que en China existe una mezcla de 3 religiones: budismo, confucianismo y taoísmo, y cada una de ellas ha aportado su grano de arena. Ahora trasladémonos a Japón. Hablar de las costumbres y tradiciones funerarias japonesas es bastante complejo, porque este es, nuevamente, un país donde existe una religión sincrética, sintoísmo y budismo. Y el ritual mismo ha sufrido grandes cambios si lo comparamos, por ejemplo, con lo que ocurre en Vietnam. Inmediatamente después de la muerte, el cuerpo del difunto se prepara para el entierro. Se debe humedecer sus labios con agua y sobre el pecho normalmente se coloca un cuchillo que, se cree, ahuyenta a los espíritus malignos. Junto a la cama del difunto se coloca una pequeña mesa. Sobre ella se ponen flores y una vela. Si en la familia hay un altar budista o sintoísta, se cubre con papel blanco. Se cree que esto protege al difunto de la influencia de fuerzas malignas. Y también se cubre los espejos con papel blanco. El cuerpo del difunto se lava y después se le aplica maquillaje. A las mujeres normalmente se las entierra en kimono, a los hombres en traje. En el ataúd se colocan las cosas favoritas del difunto y además 6 monedas. Según la leyenda, el dinero es el pago por cruzar el río de los muertos. En la tradición japonesa se llama sansu. Luego sigue el oficio fúnebre. Esta es la primera parte ceremonial de los funerales japoneses. Normalmente se realiza en un templo budista. En Japón, a diferencia de Vietnam, el cuerpo sí se lleva al templo. Si el difunto era budista, entonces el sacerdote budista lee sutras, y quienes se despiden acuden con rosarios Jusu. El oficio fúnebre termina cuando termina el sutra, y a la ceremonia se acostumbra a acudir con ropas estrictamente negras. Las mujeres, vestido negro o kimono. Los hombres, traje negro, camisa blanca. Los miembros de la familia se sientan cerca del ataúd con el cuerpo del difunto. Los demás participantes, más lejos. Y cada asistente debe ofrecer incienso ceremonial 3 veces. En el oficio fúnebre se acostumbra a regalar dinero a la familia del difunto. Se entrega en un sobre. La cantidad depende de cuán cercana era la relación con el fallecido y de cuánto puede permitirse quien ofrece. Lo interesante es que, al final de la ceremonia, parte del dinero se devuelve a los donantes, normalmente desde 1/4 hasta la mitad de la suma. La despedida del difunto tiene lugar al día siguiente del oficio fúnebre. Se realiza también en un templo budista. Esta es la última oportunidad de despedirse de la persona. Muchos, en señal de duelo, colocan flores sobre los hombros y la cabeza del difunto. Al igual que en el oficio fúnebre, la despedida en Japón se acompaña de la lectura de sutras budistas y de la quema de incienso. Dentro de la ceremonia, el sacerdote otorga al difunto un nuevo nombre. Está destinado a proteger al difunto de regresar al mundo de los vivos si alguien lo llama desde nuestro mundo. Al terminar la ceremonia, el ataúd con el cuerpo se cierra, se carga en el coche fúnebre y se lleva al crematorio. En el Japón moderno, se considera que aproximadamente el 95% de la población termina su camino terrenal en el crematorio. Enterrar en tierra, según la antigua costumbre, es difícil, no hay espacio y es muy costoso. Si tienes un terreno propio, puedes permitirte organizar allí un pequeño cementerio familiar o una cripta. Si alguien tiene que enterrar en tierra, tendrá que hacerlo cerca de un templo budista, en un cementerio. Esto, nuevamente, es costoso. Después de la cremación, sigue la ceremonia de colocar las cenizas en la urna. 2 familiares cercanos transfieren las cenizas del difunto a la urna con ayuda de grandes palillos metálicos. Primero se colocan las cenizas de la parte inferior del cuerpo. Se termina con la superior. La posición de los restos en la urna no debe estar invertida bajo ningún concepto. Esta es la única ceremonia en la cultura japonesa
en la que se considera admisible y correcto pasar algo a otra persona con ayuda de palillos. Después de que las cenizas son transferidas a la urna, los restos del difunto se entierran en uno de los cementerios japoneses, en un entierro familiar o ancestral, o en una tumba en un lote común. En las lápidas familiares o ancestrales, no es raro que se escriba de inmediato el nombre del difunto y el de su esposa o esposo, incluso si aún vive. Para subrayar que la persona todavía vive, sobre el grabado se aplica pintura roja. Cuando la esposa o el esposo muere, sus cenizas se depositan en la tumba existente y se borra la pintura. Los entierros comunes o corporativos están destinados a empleados de empresas. Con mayor frecuencia se entierran en ellos gerentes de nivel medio y alto. Las lápidas pueden estar adornadas con el logotipo de la compañía o realizadas en forma de su producto. A menudo, tales entierros se realizan a costa de la organización, y ser enterrado en la tumba proporcionada por la compañía es un gran honor, un reconocimiento de los méritos del difunto. Dedicó su vida al servicio en una sola empresa. Esto siempre es muy digno en la sociedad japonesa. Algunos de estos entierros lindan con criptas históricas y sarcófagos, en los que descansan restos de samuráis, daimios y shogunes japoneses medievales. Al igual que en China, en Japón el culto a los antepasados es muy fuerte. Se cree que, después de la muerte, la persona puede ejercer cierta influencia sobre la familia, sobre sus descendientes. Estará constantemente con ellos, permanecerá en la casa y observará, ayudando en lo posible a sus parientes. Se acostumbra a conmemorar al difunto el 7º y el 49º día después del fallecimiento. Esto se relaciona con que, en el idioma japonés, el número 7 suena parecido a la palabra muerte. Por eso se considera especial. En algunas regiones del país, estas fechas pueden diferir. Y probablemente también dependa de si la persona era budista o cristiana. En Japón también existe una comunidad cristiana. Posteriormente, la memoria de los difuntos se honra 4 veces al año: en la fiesta de Obon, el Año Nuevo y en los días del equinoccio. En esos días se llevan al altar familiar dulces tradicionales o los platos favoritos del difunto. En el día de la conmemoración, los amigos del difunto pueden enviar a su familia productos para preparar la comida. Y, para los japoneses, el difunto abandona la casa solo cuando han sido enterrados sus nietos. Después de eso, se une a los espíritus que protegen a todo el linaje. Mientras esto no ocurra, los familiares del difunto se dirigen al altar familiar para compartir con el difunto sus experiencias, alegrías y dificultades. Los budistas japoneses ven de manera un poco diferente la continuación de la existencia del flujo después de la muerte del cuerpo físico. Hoy en día, muchos creen que todas las personas, después de la muerte, se convierten en budas o santos, es decir, no regresan a este mundo, no renacen en mundos inferiores, como enseñan muchas otras escuelas budistas. Esto se asocia a enseñanzas de escuelas como Rinzai y Nichiren. Por lo tanto, la vida cotidiana de muchos japoneses no está orientada hacia la vida futura después de la muerte, hacia ganar mejor karma. La persona ya no se siente ligada por ciertos valores éticos u obligaciones del budismo tradicional como antes. Cada vez más se cree que todas las personas se liberan en esta vida. Es decir, alcanzarás el nirvana, pero solo después de vivir por completo la vida que te fue destinada. Algo interesante más. En Japón, a lo largo de los últimos 400 años, hubo una tradición de funerales imperiales en los que la cremación no era la norma. Las familias imperiales eran enterradas en tierra. Pero el emperador Akihito y su esposa anunciaron hace unos años que, después de la muerte, también serían cremados. Así, una tradición de 400 años fue interrumpida. Los cementerios en el Japón moderno tienen un aspecto completamente futurista. Probablemente esto es lo que nos espera en el futuro. Con el aumento de la población, se requieren cada vez más espacios para cementerios. Lo más probable es que los cementerios del futuro parezcan rascacielos. En Japón ya existe un fenómeno como las necrópolis verticales. ¿Cómo se ven? Normalmente es una torre, un edificio de varios pisos o incluso una pequeña capilla junto a un templo budista.
Entras y es un lugar luminoso, con muchos puntos de luz. Todo está automatizado y en algunas de estas capillas verás muchísimos nichos. En los nichos se guardan las cenizas de diferentes personas. El monje, con ayuda de una tableta o una computadora, teclea el nombre del familiar al que has venido, y el nicho con sus cenizas se ilumina automáticamente. Puedes acercarte de inmediato, sin buscar durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre en las grandes necrópolis verticales de Tokio. El sistema es el mismo, solo que las dimensiones son mucho mayores. Las nuevas tecnologías también ayudan a seguir las fechas de aniversarios y los días en que hay que leer oraciones conmemorativas. El monje entra en el columbario, introduce la fecha de hoy y automáticamente se iluminan los nichos con los nombres de quienes deben ser recordados hoy, al cumplirse 1 año o 2 años desde su muerte. Existe una costumbre interesante de recoger los huesos con palillos y colocarlos en la urna en los funerales japoneses. Esta costumbre se llama kotsuage. Normalmente están presentes los familiares, pero si alguien era muy cercano al difunto, también puede participar. La urna suele ser pequeña. No se colocan todos los huesos ni todas las cenizas. Algo queda. Esos restos se retiran y pueden permanecer en el templo o, si la cremación se realizó en un crematorio, pueden quedarse allí. Personas especiales retiran cenizas varias veces al día. Las recogen en bolsas y las llevan fuera de la ciudad, a lugares especialmente destinados. Allí se entierran en fosas grandes, de 2,5 metros de largo, 3 metros de ancho y hasta 6 metros de profundidad. Y normalmente, cuando una fosa se llena, se plantan cerezos encima. A veces se forman auténticos jardines de cerezos. La gente acude, pasea, los turistas los visitan, y con el tiempo se olvida qué hay exactamente bajo esos árboles. A quienes recogen esas cenizas y luego las entierran, se les llama Haibutsu Kaishusha, o literalmente recolectores de desechos. Los trabajadores del crematorio suelen tratarlos como peones, con cierta distancia, pero esa profesión es necesaria y cumple una función importante, porque la cremación es la norma. Espero que este video les haya permitido mirar el tema de la muerte desde una perspectiva distinta y comprenderlo un poco mejor. Si este video les resultó interesante, les agradeceré su apoyo. Los me gusta, los comentarios y el compartirlo ayudan mucho al desarrollo del canal. Muchas gracias.